Buenas noches. Bien, vamos a iniciar con la charla sobre validación de planta de tratamiento de agua para uso farmacéutico. El agua en la industria farmacéutica, ¿qué aplicaciones le damos? Damos el agua en la industria farmacéutica, vamos a utilizarlo como materia prima para la fabricación de jarabe, fabricación de líquidos, fabricación de productos inyectables. Vamos a utilizar el agua en la parte analítica, en las operaciones, en procedimientos de limpieza, la calidad, y esto nos va a conllevar a la calidad del producto. ¿Qué es lo importante? Es que el agua, que cumpla los requerimientos de calidad establecidos por entidades sanitarias, por las farmacopeas, el agua tiene que llegar al punto de uso en el momento que se requiere, en las cantidades que se requiere, cumpliendo sus especificaciones. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener una planta de tratamiento de agua que nos garantice que cumplamos los requerimientos con las especificaciones hoy, mañana y todos los días, de manera consecutiva. Entonces, asegurarnos que el agua siempre va a cumplir especificaciones. Vemos en la siguiente diapositiva las especificaciones de agua purificada, que nos dice que la conductividad tiene que ser menor de 1,3 microsai, que el conteo bacteriológico menor de 100 unidades formadoras de colonia por mililitro, que el carbono orgánico total sea menor de 500 partes por billón, y bueno, patógenos ausentes en 100 mililitros. Vemos, adicional a ello, en agua para inyección, tenemos que hacer ensayo de endotoxina, menor de 0,25 unidades de endotoxina por mililitro. Además, nos señala que el recuento bacteriológico sea menor de 10 UFC por 100 mililitros. Entonces vemos que el agua para inyección es un poco más exigente que el agua purificada. Vemos el siguiente cuadro. Con la finalidad que el agua purificada o agua para inyección lo tengamos en el lugar de uso, en el momento requerido, en la cantidad requerida, que cumpla las especificaciones siempre, tenemos que utilizar este modelo de las validaciones. La International Society of Pharmaceutical Engineering nos recomienda este modelo de las validaciones, donde por un lado, desde que inicia un proyecto de una planta de tratamiento de agua, es tener nuestro plan maestro de validación, requerimiento de usuario, especificaciones funcionales, especificaciones técnicas. Entonces, el requerimiento de usuario, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, el usuario, ¿cuántos puntos de uso requiere? ¿Qué cantidad de agua requiere? ¿En qué momento requiere? ¿Qué normativas debemos cumplir de acuerdo a lo que indican las buenas prácticas? Luego, establecer las especificaciones funcionales, cómo queremos que funcione el sistema para que cumpla los requerimientos de usuario, cómo debe estar diseñado el sistema. La FDA en el 2011 y la Comunidad Europea en el 2015, en el anexo de calificaciones y validaciones, señala hacer un análisis de riesgos cuando vamos a validar un sistema. Entonces, y en el Decreto Supremo 021-2018, donde se publica el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en Perú, señala que hacer análisis de riesgos en calificaciones y validaciones. Entonces, esta va a ser una herramienta que nos va a permitir terminar con éxito nuestro proyecto. Entonces, vemos por un lado de la B, y en el otro lado vemos calificación de instalación, calificación de operación, calificación de desempeño. ¿Qué vamos a ver en la calificación de instalación? Vamos a verificar que se cumplan las especificaciones técnicas. Vamos a verificar que el equipo esté correctamente instalado, de acuerdo a lo probado en el diseño. ¿Qué más? Calificación de operación. ¿Qué vamos a ver? Que el equipo funcione de acuerdo al establecido en el diseño. Y en la calificación de desempeño, ¿qué veremos? Que el equipo es capaz de cumplir los requerimientos de usuario. Entonces tenemos el modelo B de la validación. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo establecemos cada una de las actividades a realizar en cada una de las etapas de calificación de instalación, operación, desempeño? Para ello, hay bibliografía internacional que nos va a dar las pautas, desde la concepción de requerimiento de usuario, el diseño del equipo, la construcción, las calificaciones, la validación. Tenemos el anexo 2 de la Organización Mundial de la Salud, que fue publicado en el informe 36 en el 2018, donde vamos a encontrar recomendaciones de la organización de la OMS en relación al diseño de una planta de tratamiento de agua y en la calificación de desempeño. Tenemos la guía Baselay. La International Society of Pharmaceutical Engineering ha publicado una serie de guías para ayudarnos a terminar con éxito un proyecto, una instalación, una validación. Entonces, tenemos el volumen 4 sobre agua y vapores, sistemas de agua y vapores para el sector farmacéutico. Este ya es la tercera edición, publicada en el año 2019, donde nos va a dar pautas. También tenemos otra guía de la ISPE sobre alcances para el comisionamiento y calificación de sistemas de vapor y agua farmacéutica. Y tenemos también la guía
sobre commissioning y calificaciones, equipos y sistemas de uso farmacéutico. Entonces, con estas guías, con estas referencias, vamos a establecer nuestra metodología, vamos a establecer los criterios para realizar nuestras calificaciones y nuestra validación de nuestra planta de tratamiento de agua. El enemigo más importante de nuestra planta de tratamiento de agua es el biofilm. ¿Qué es el biofilm? Va a ser un grupo de bacterias protegidas con una sustancia llamada polisacárido, glucocálix, que le va a dar protección a las bacterias. Entonces, si nosotros tenemos una planta de tratamiento de agua, que el agua es estancada, que tiene patas muertas largas, que no tiene acabados sanitarios, que las soldaduras no fueron orbitales o las soldaduras no fueron adecuadamente realizadas, hay hendiduras, etcétera, etcétera y etcétera. Entonces, la formación de biofilm va a ser más fácil de darse. ¿Cómo empieza un biofilm? Primero, las bacterias se adhieren a la superficie interna de nuestro sistema. Luego que se adhieren y se agrupan, empiezan a formar una población. Empiezan a formar el polisacárido llamado glucocálix. Empiezan a formarlo. Este glucocálix le va a dar una protección. Luego se va adhiriendo otros componentes y alcanza una maduración. Luego de la maduración va a llegar la dispersión, es decir, las colonias se van liberando en el medio del sistema y va contaminando otras zonas. Entonces, este es como que ingrese un biofilm y no lo eliminamos, su sistema se va a ir contaminando poco a poco. Y eliminarlo es una tarea muy grande. Por lo que les recomiendo siempre es cuiden su sistema de tratamiento de agua, cumplan con sus programas de sanitizaciones, cumplan con su mantenimiento preventivo, con la finalidad que esto no ocurra. El agua potable, de acuerdo a la farmacopea, nos indica que es para producir agua purificada, agua para inyección. Entonces, ¿qué nos señala la farmacopea? El agua purificada, el agua para inyección es producida a partir de agua potable, es lo que nos señala. El agua potable se obtiene de diferentes fuentes. Puede ser de la red pública de servicio público, puede ser de pozos de agua, puede ser del mar, puede ser del río, etc. Ha sufrido previamente un proceso de potabilización. Entonces, nosotros vamos a tener agua potable de diferentes calidades. Agua potable de diferentes calidades. Y dependiendo la calidad del agua potable, se va a diseñar nuestra planta de tratamiento de agua, ya sea para agua purificada o agua para inyección. Las plantas de tratamiento de agua están compuestas por 3 etapas. La etapa de pretratamiento, la etapa de tratamiento y la etapa de almacenamiento y distribución. ¿Para qué nos sirve la etapa de pretratamiento? En la etapa de pretratamiento vamos a encontrar, por ejemplo, columnas de arena. Con la finalidad del lecho de arena, lo que permite es atrapar partículas no solubles en el agua potable. Esta es su tarea, atrapar partículas no solubles en el agua potable. Luego pasaremos a una etapa, vemos estas otras 2 columnas, que son ablandadores de agua. Entonces lo que va a buscar esta etapa es retirar el calcio, retirar el magnesio. ¿Por qué será importante retirar a estos componentes? El calcio, el magnesio, que son sales insolubles. Es porque si estos llegan a las membranas, estos llegan a las resinas, estos llegan a los equipos de electrotecnización, los va a causar, los va a dañar. El famoso caliche, ¿recuerdan? El famoso caliche que se va formando en la soya de la casa, algo similar ocurre en nuestra planta de tratamiento de agua. Entonces, en esta etapa ablandamos el agua para evitar el caliche, la formación del caliche. Luego que hemos eliminado la dureza del agua, al calcio, al magnesio, pasamos a una siguiente etapa, que es retirar el cloro. Hasta este momento, el agua tiene cloro. El agua con cloro protege de la contaminación. Sin embargo, el cloro no es bueno para la etapa de tratamiento y hay que ser retirado. ¿Cómo lo retiramos? Tradicionalmente se venía utilizando carbón activado, columnas con carbón activado para retirar el cloro. ¿Cuál es el problema? Que estos carbones activados son alimentos de bacterias y estos carbones activados rápidamente se contaminan. Entonces, si tenemos que utilizar carbón activado, hay que cuidarlo mucho, hay que estar sanitizándolo diariamente, porque hay casos en que nuestra agua tiene mucho pirógeno y se requiere agua para inyección, entonces el carbón activado va a ser una buena opción de trabajo. Lo recomendable en una planta de tratamiento de agua es utilizar metabisulfito de sodio. El metabisulfito de sodio, ¿qué hace? Atrapa el cloro, lo hace un quelante y lo retira. En las membranas quedan atrapados estas nuevas moléculas que se han generado entre el metabisulfito y el cloro. Es atrapado y es eliminado. Entonces tenemos en la etapa de pretratamiento. Pasamos a la etapa de tratamiento.
En la etapa de tratamiento tenemos en la imagen un equipo de ósmosis reversa de doble paso. Vemos en la parte inferior dos tubos, dos carcasas, que lleva dentro las membranas de ósmosis reversa, y estos dos conforman la primera etapa. Y tenemos esta segunda carcasa que va a ser la segunda etapa de filtración. Entonces será una ósmosis reversa de doble paso. ¿Qué ocurre en la primera etapa? Las membranas de ósmosis reversa van a retirar los contaminantes, las partículas, los sólidos disueltos, y van a reducir la conductividad entre 50 a 100 microsieverts. Luego pasa a la segunda etapa, y en la segunda etapa va a llevarlo hasta menor de 1,3 microsieverts. Hay diseño de plantas de tratamiento de agua que en la segunda etapa utiliza una electrodesionización. La electrodesionización tiene como requisitos tener una calidad de agua de ingreso bastante baja. Si nosotros le damos una conductividad un poco alta, la vida media de electrodesionización se va a reducir. Un equipo de electrodesionización debe durar entre 3 a 5 años. Sin embargo, si no le damos un buen uso, la vida se puede reducir. En el caso de otra forma de tratamiento, que podría ser una destilación. Sin embargo, las destilaciones son procesos más costosos, que generalmente eso está indicado en la Comunidad Europea, utilizar destiladores para agua para inyección. Sin embargo, en América utilizamos combinaciones entre ósmosis reversas, ultrafiltración, con electrodesionización y, bueno, y finalmente ultrafiltración. Y con esta tecnología equivalente superior a la destilación, producimos agua para inyección. Acá tenemos un modelo de ósmosis reversa más compacto. Vemos aquí que tiene una pantalla donde realizan todas las programaciones y controles y monitoreos. Tenemos los filtros de primer paso y segundo paso. Veamos la tercera etapa. Hemos hablado de la primera etapa, que es el pretratamiento. Ahora veamos la etapa de almacenamiento y distribución. De acuerdo a las buenas prácticas, nos indican que el material que va a estar en contacto directo con el producto, si es acero inoxidable, tiene que ser mínimo 316L. ¿Por qué? ¿Qué busca? Es que el acero 316L soporta al agua que le erosione. El agua purificada por sí mismo tiene propiedades absorbentes, es corrosivo. Entonces, todo material que esté en contacto con el agua purificada tiene que cumplir con requerimientos mínimos para que el agua no lo corroya, para que el agua no absorba sustancias del material. Acá tenemos este tanque. Bueno, también nos señala que el acero inoxidable que utilicemos tenga una rugosidad menor de 0,8 micras. Los tanques de almacenamiento, la buena práctica señala que tiene que tener un filtro de venteo. ¿Para qué sirve el filtro de venteo? El filtro de venteo sirve cuando baje el nivel del agua en el tanque. El espacio que ha dejado el agua necesita ser compensado con aire. Y este aire tendrá que ser filtrado por filtro 0,22 micras. ¿Para qué? Para que no contamine al agua dentro del tanque. ¿Qué más? Sensores de nivel sanitarios, spray ball para mojar toda la superficie del tanque. Vamos a ver el siguiente cuadro, donde nos va a graficar los componentes que lleva el lazo de distribución. Lazo de distribución o el loop de distribución. Vemos aquí el tanque. Bueno, acá se ve la bola de limpieza o spray ball, que permite mojar la superficie del tanque. El agua es impulsada hacia la planta con esta bomba, pasa por un intercambiador de calor y va hacia la planta. Luego de ir a la planta y por todos los puntos de uso, regresa al tanque y forma un sistema cerrado. Este sistema cerrado tiene que ir a una velocidad mínima para evitar que el agua esté estancada. De acuerdo a las buenas prácticas, esta velocidad tiene que ser mayor de 1,5 metros por segundo. Va a permitir que el agua esté recirculando. ¿Y qué pasa cuando el agua recircula demasiado tiempo? De pronto es una planta que trabaja solo en el día, no en la noche, no trabaja sábado o domingo, y el agua recircula. Llega el verano, 30 grados en Lima, y el agua recircula. Entonces, ¿qué genera? Genera calor por fricción. El calor por fricción hace que el agua se eleve la temperatura. Puede llegar a 35 grados, 38 grados. Las bacterias, entre 25 grados y 55 grados, son temperaturas de reproducción. Temperaturas óptimas para que ellos se puedan reproducir. Y si nuestra agua del sistema se calienta a 35, 38, 40 grados, tenemos un medio adecuado para que las bacterias se puedan reproducir y contaminar nuestro sistema. Entonces, ¿qué señala las buenas prácticas? De que tenemos que mantener la temperatura
menos de 25 grados. 20 grados, mantengamos los 20 grados, va bien, va bien. Y para eso necesitamos poner intercambiadores de calor. Intercambiadores de calor para enfriar el agua. Entonces, estos intercambiadores de calor no solamente enfrían el agua, sino que también nos sirve para sanitizar la planta de tratamiento de agua con vapor. Entonces, tenemos, por un lado, la tubería de una rugosidad menor de 0,4 micras. Por otro lado, tenemos una velocidad del caudal del agua en el lazo de distribución menor de 0,4 microsal. Por otro lado, tenemos los filtros de venteos que llevan, de acuerdo a las buenas prácticas, una prueba de integridad de filtros. Por otro lado, tenemos el intercambiador de calor que va a permitir enfriar el agua a 20 grados. Todas estas funciones, estas características de la planta, ¿qué va a permitir? Va a permitir que no se contamine el sistema. Sigamos con este loop. Veamos, acá tenemos una lámpara UV al final del loop o lazo de distribución para reducir la carga microbiana que pudo haberse creado durante el recorrido. Tenemos un indicador de presión, un medidor de flujo. Acá medimos el flujo, vemos el caudal, y si hay una reducción de la velocidad en el caudal, va a mandar una señal a la bomba para que incremente el caudal en la línea de distribución. Tenemos acá el spray ball para que llegue el agua y moje la superficie del tanque. Bien, entonces hemos hablado hasta este momento acerca del pretratamiento, tratamiento y distribución. Nos faltaría hablar sobre el punto de uso. El punto de uso, de acuerdo a las buenas prácticas, las patas muertas que forma entre el loop de distribución y el punto de uso, no puede ser más de, este espacio no podrá ser más de 3 veces el diámetro de la tubería. En el mercado hoy en día existen válvulas sanitarias, válvulas de diafragma, que son 0 puntos muertos. Al abrir la válvula, estos diafragmas se abren, se separan, van a dejar pasar el agua. Y de esa forma vamos utilizando. Entonces, tenemos la parte de tratamiento, pretratamiento, almacenamiento y distribución. 3 etapas principales: pretratamiento, tratamiento, almacenamiento y distribución. Hay requerimientos, de acuerdo a las buenas prácticas, desde diseños y funcionales. De diseño, que tiene que ser como mínimo a 0,316L. Por diseño, tiene que tener una rugosidad menor de 0,8 micras las superficies que van a estar en contacto con el producto. Por diseño, las soldaduras que unen a las tuberías tienen que ser soldaduras orbitales. Las soldaduras orbitales permiten de que los tubos se junten por fusión y no se agregue material adicional y no genere hendiduras dentro de la soldadura, que luego formen zonas en que se pueda producir una formación de biofilm. ¿Qué más nos pide? Nos pide que recircule, ya la parte funcional, nos piden que recircule a no menor de 1,5 metros por segundo. Nos piden de que la temperatura no se eleve a más de 25 grados. Entonces, estas funciones, estos diseños, ¿qué van a buscar? Van a buscar que nuestro enemigo principal que tenemos en la planta de tratamiento de agua, que es la formación de biofilm, no se dé. Esto acompañado a un programa de sanitización del sistema. Entonces, luego que tenemos nuestro sistema de tratamiento de agua instalado, tenemos que hacer la calificación de instalación. En la calificación de instalación, ¿qué verificaciones realizaremos? Tenemos que verificar que el equipo instalado cumpla con todos los requerimientos que se indicaron en el diseño del equipo. Entonces vamos viendo marca, vamos viendo características, vamos viendo dimensiones, vamos viendo informaciones técnicas, vamos viendo si tiene su manual, vamos viendo si el software con el que viene el equipo tiene su licencia de uso, vamos viendo que el computador que se instaló cumpla con los requerimientos del software, etc. Vamos viendo que los instrumentos que se instalaron se encuentren calibrados, vamos verificando los planos PID. Estos planos PID tienen que reflejar lo que indica en papel en el físico. Y tenemos que verificarlo. ¿Cómo lo verificamos? Por ejemplo, podríamos coger un plumón verde o fosforescente y empezar a marcar cada una de las líneas del plano versus el físico. Y de pronto, si de pronto una parte del plano no coincide con la parte física, lo marcaremos con un plumón anaranjado o un plumón rosado que nos indique que hay una diferencia versus lo instalado. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir una desviación para que el proveedor corrija el plano. Corrija el plano
y nos entregue el plano para continuar con nuestras actividades de calificación. Verificaremos el plano eléctrico, el plano neumático, etc. Todos los planos que tengamos tienen que ser verificados que se cumplan con sus características. Esta es la última oportunidad para tener los planos de acuerdo a lo que se está instalando. Muchas veces, antes de construir el equipo, se hace un plano, pero cuando se instala, llega ligeramente modificado y los planos no han sido actualizados. Es común que esto ocurra. Entonces, en esta etapa es nuestra última oportunidad para que todos nuestros planos estén correctos, tienen que estar numerados, tienen que estar firmados, tendrá que tener una fecha de emisión, una versión, entre otros. Luego que la calificación de instalación ha sido culminada y todas las desviaciones han sido cerradas, empezamos a hacer nuestra calificación de operación. ¿Qué buscamos en la calificación de operación? Demostrar documentariamente de que el equipo, las instalaciones y las operaciones funcionan según lo especificado en la calificación de diseño. Es decir, que el equipo opere, que haga lo que tiene que hacer. ¿Qué pruebas hacemos? Por ejemplo, vamos a probar cada uno de los subsistemas que esté funcionando. Iremos a las columnas de filtro de arena, iremos a los ablandadores de agua, iremos a la bomba de metal sulfito, iremos a la bomba de hidróxido de sodio, iremos a las membranas, iremos a la planta de tratamiento, almacenamiento, distribución, y verificaremos toda la información técnica y que esto funcione. Entonces, haremos un checklist y empezaremos a verificar. Por otro lado, las presiones. Tenemos que tener una presión inicial de trabajo. Una presión inicial de trabajo y verificar que esto esté dentro de las especificaciones señaladas en el diseño. Verificaremos que contemos con los procedimientos. ¿Qué procedimientos tendremos en una planta de tratamiento de agua? Por ejemplo, procedimiento de manejo, procedimiento de sanitización, planes de muestreo, procedimientos de cambio de membranas, procedimiento de cambio de lámparas UV, procedimientos de preparación de metabisulfito de sodio, procedimiento de muestreos, etc. Tenemos que tener todos los procedimientos que vamos a utilizar para nuestra planta de tratamiento de agua. Además, el registro de monitoreo de presión, monitoreo de caudal, monitoreo de temperatura, monitoreo de conductividad, etc. Todos los registros tendrán que estar en esta etapa para empezar a utilizarlo. ¿Qué más probamos? Vamos, el equipo trabaja, el equipo produce agua con las especificaciones establecidas. Entonces hacemos un testeo físico-químico, microbiológico, ok, vamos muy bien, el equipo funciona bien, produce el agua que tiene que producir y cumple con los requerimientos establecidos. Luego que hemos llegado a esta etapa, cerramos la calificación de operación y empezamos la calificación de desempeño. Entonces, ¿qué buscamos en la calificación de desempeño? Detectar problemas operacionales. En la calificación de desempeño vamos a evaluar la variación de la biocarga del agua, de la alimentación y el agua procesada. Vamos a evaluar a largo plazo los procedimientos de sanitización, especificar los parámetros de desempeño. La calificación de desempeño de nuestra planta, de acuerdo a las buenas prácticas, nos indica realizarlo en 3 etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Entonces, la etapa 1, 2 semanas, etapa 2, 2 semanas, etapa 3, 12 meses. ¿Y por qué 12 meses? ¿Por qué no 3 meses? ¿Por qué no 6 meses? ¿O por qué no 2 años? ¿Por qué será 12 meses? En la validación de desempeño lo que buscamos es reproducibilidad y tenemos que buscar cumplir un ciclo. El agua de ingreso no será el mismo durante todo el año. Me ha tocado ver, por ejemplo, en la red pública de servicio público de agua potable en Lima, el agua en invierno tiene mayor sólidos totales solubles en invierno y en verano tiene menores. Por ejemplo, en verano está alrededor de 400 y en invierno está alrededor de 600. Entonces, tenemos que verificar que la calificación de desempeño del equipo cumple con las especificaciones durante todo este tiempo. Hablemos un poco sobre la fase 1, el muestreo diario. El muestreo diario y en todos los puntos, en los puntos de muestreo. ¿Okay? Tenemos que hacer muestreos en cada uno de los subprocesos, en cada uno de los subsistemas. Por ejemplo, muestraremos después de las columnas de lecho de arena y grava, mostraremos después de las columnas de ablandamiento de agua, después de la incorporación de metabisulfito de sodio, después de las etapas de osmosis reversa, después de la etapa de electrodionización, después de la etapa de ultrafiltración, en el tanque, en cada uno de los puntos de uso, en el retorno. Entonces habrá muchos puntos para muestrear y tenemos que tomar muestra diariamente. Tenemos que establecer especificaciones para cada uno
de los subsistemas. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de las columnas de arena y grava? Es retirar partículas no solubles. Entonces, mi análisis, ¿qué será? Será tomar muestra antes y tomar muestra después para verificar que estas columnas están haciendo lo que tienen que hacer. Luego pasamos a la siguiente etapa, que es ablandamiento del agua, es decir, retirar el calcio, retirar el magnesio. Entonces, tomaremos muestra antes y tomaremos muestra después de estas columnas para verificar que efectivamente el agua está quedando sin calcio, sin magnesio, que producen el famoso caliche. Y así, vamos en el metabisulfito. Ok, ¿qué hace el metabisulfito? Neutraliza cloro. Entonces, tomaremos muestra antes del metabisulfito y después del metabisulfito. ¿Y qué tenemos que esperar? Que después del metabisulfito no haya cloro. Entonces, para cada una de las subetapas estableceremos especificaciones y testeos específicos, y de esta manera vamos haciendo todo un plan de muestreo y luego tendremos resultados. La fase 1, que es 2 semanas, haremos pruebas microbiológicas, pruebas psicoquímicas, definiremos los procedimientos de operación, de mantenimiento, de sanitización. Estas 2 etapas va conforme, todo muy bien, ¿ok? Y pasamos a la segunda etapa. ¿Qué busca la segunda etapa? Demostrar una operación consistente dentro del rango. La segunda etapa es repetición de la primera, para demostrar consistencia. Demostrar una producción consistente y entrega de agua y calidad requerida cuando el sistema opera de acuerdo a los procedimientos. Antes de empezar la fase 2, tenemos que haber emitido un documento que se llama liberación del sistema de tratamiento de agua para uso en producción. A partir de la fase 2 ya podemos utilizar el agua para producir medicamentos. Y para eso necesitamos una liberación del sistema. De ahí pasamos a la fase 3. Vamos a pasar a la fase 3, muestreo y pruebas periódicas para demostrar el estado operacional y el control del sistema. Demostrar el desempeño confiable del equipo en el tiempo. Entonces, ¿qué buscamos en la validación en la fase 3? Reproducibilidad. Es decir, que en el tiempo nuestro sistema está produciendo agua de calidad siempre. En la fase 3 lo vamos a demostrar. Vamos a tomar muestras, ya no diariamente, tomaremos muestras semanalmente en todos los puntos de uso. En el caso de plantas para inyección, tomaremos la muestra de manera intercalada, de tal forma que diariamente, al menos, tomemos un punto de muestreo. Entonces, luego que hemos terminado la calificación de desempeño, cerramos nuestra validación. Cerramos nuestra validación, hacemos nuestro informe con nuestros cuadros, nuestras datas. Importante, toda esta información, toda la información de calificación de instalación, de operación, de desempeño, hay que guardarlos. Les recomiendo escanearlos. En caso se extravíe, lo van a tener en el archivo electrónico. Hemos terminado la validación. ¿Qué tenemos que hacer ahora? De acuerdo al manual de buenas prácticas, nos señala de que todo sistema que ha sido validado, tenemos que hacer una revisión anual para verificar el estado validado del equipo. Entonces, ¿qué actividades vamos a realizar? Por ejemplo, mantenimiento del sistema, frecuencia de mantenimiento, los programas de calibración, procedimiento de tareas específicas, que el personal esté entrenado en estos procedimientos. Personal nuevo de pronto que ha ingresado tendrá que estar entrenado. Control de los repuestos críticos, emisión de un plan de mantenimiento claro, instructivos para realizar los planes de mantenimiento, registro y revisión de problemas, fallas durante el mantenimiento. ¿Qué más veremos? Revisión anual del sistema. ¿Qué vamos a ver? Rendimiento del sistema. La planta de tratamiento de agua, por ejemplo, la osmosis reversa, al inicio, por ejemplo, dices, ok, mira, me compré una planta de tratamiento de agua que produce 2.000 litros por hora. Sin embargo, a los 2 o 3 años, la producción habrá reducido. Ya no producirá 2.000, sino producirá 1.500, 1.600. En el tiempo, las membranas se van tupiendo y se va reduciendo el rendimiento de producción. Las tendencias de calidad. Tenemos data. En un año hemos establecido una frecuencia semanal en el caso de la calificación de desempeño. Cuando hemos terminado la calificación de desempeño, ¿qué hacemos? Reducimos el número de muestreo, reducimos la frecuencia, únicamente dejando para hacer los monitoreos continuos para la revisión anual del sistema. Entonces vemos tendencias, si hay una tendencia a incrementar los valores, una tendencia en reducir los valores, eventos de falla, hubieron fallas, hubo no conformes, hubo investigaciones, hubo resultados de monitoreo fuera de especificaciones, hubo algún cambio en la instalación, documentación de instalaciones actualizadas, hay registro de control, registro de monitoreo de los parámetros críticos de la planta, como por ejemplo la temperatura, las presiones, los caudales, la conductividad, los ORP, etc. Se está llevando los registros, se tiene el listado actual de los procedimientos. Entonces, en la revisión anual de producto, vamos a hacer un resumen
de todas las actividades de control que estamos realizando para garantizar que nuestro equipo se encuentre en un estado validado. Me preguntan a veces, Ricardo, ¿y cada qué tiempo tengo que revalidar mi plan de tratamiento de agua? La respuesta es no es necesario revalidarlo si es que tú llevas una revisión periódica del estado validado del sistema. ¿Cuándo aplica revalidación? Si tú realizas un cambio en tu sistema. Por ejemplo, hay ampliación de planta, incrementan más puntos de uso, entonces habrá que hacer una revalidación. No, de pronto no total, pero sí parcial. De pronto el loop de distribución vamos a tener que volver a revalidar. Entonces ahí aplicamos un control de cambios, hacemos un análisis de riesgo y establecemos las acciones a realizar antes de utilizar los nuevos puntos o antes de utilizar nuevamente todo nuestro loop de distribución. Entonces, ¿qué hemos hablado el día de hoy? Hemos hablado sobre el modelo B de las validaciones, ¿ok? Hemos hablado sobre la importancia de tener una planta de tratamiento de agua diseñado para prevenir la contaminación, para prevenir la formación de biofilm. Hemos hablado sobre las etapas de pretratamiento, tratamiento, distribución. Hemos hablado los requerimientos, los requisitos que debe cumplir nuestra planta de tratamiento de agua para evitar la contaminación. Hemos hablado sobre la calificación de instalación, la calificación de operación y desempeño, y el estado y el mantenimiento del estado validado de nuestra planta de tratamiento de agua. Mi nombre es Ricardo Giraldo, yo soy representante de la empresa Corval. Nosotros somos una empresa que vendemos equipos de laboratorio, damos servicios de calificaciones, de validaciones, consultorías, hacemos entrenamiento en temas de validaciones, en temas de buena práctica de laboratorio, entre otros servicios que realizamos. Somos representantes de la empresa Daehan Scientific, empresa fabricante de equipos de laboratorio procedentes de Corea. Y en tema de entrenamiento, tenemos programado realizar un diplomado internacional en calificaciones y validaciones y un simposio internacional en validación de sistemas computarizados. Este diplomado y simposio fue concebido para realizarlo de manera presencial. Sin embargo, por la coyuntura, estamos evaluando cómo ejecutarlo de una manera virtual, de una manera más amena, dinámica, de tal forma que aprendamos juntos en todos estos procesos. Nuevamente, muchas gracias y que descansen. Buenas noches.